En este relato, Guy de Maupassant nos presenta la delgada línea entre la justicia y la barbarie, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad persiste, aunque a menudo bajo formas impredecibles y desgarradoras. La esposa del lancero. Fue después de una desastrosa derrota en el este de Francia. El ejército, destrozado, diezmado y exhausto, se vio obligado a retirarse a Suiza después de esa terrible campaña, y solo su corta duración salvó a 150.000 hombres de una muerte segura. El hambre, el frío terrible, las marchas forzadas en la nieve sin botas, por carreteras de montaña en mal estado, nos habían causado a nosotros, los francotiradores, un sufrimiento inmenso, pues estábamos sin tiendas de campaña y casi sin comida, siempre en vanguardia cuando marchábamos hacia Belfort y en la retaguardia al regresar por el Jura, de nuestra pequeña banda que había sumado 1.200 hombres el 1 de enero. Solo quedaban 22 desdichados pálidos, delgados y harapientos cuando logramos finalmente alcanzar territorio suizo. Allí estábamos a salvo y podíamos descansar. Todo el mundo sabe la simpatía que se mostró al desdichado ejército francés y lo bien que fue atendido. Todos recobramos fuerzas, y aquellos que habían sido ricos y felices antes de la guerra declararon que nunca habían sentido mayor comodidad que en ese momento. Piensa en esto. Realmente teníamos algo para comer cada día y podíamos dormir cada noche. Mientras tanto, la guerra continuaba en el este de Francia, área excluida del armisticio. Besançon aún mantenía al enemigo a raya, y estos se vengaban devastando lo que podía. A veces oíamos que se habían acercado demasiado a la frontera, y veíamos a las tropas suizas, que iban a formar una línea de observación entre nosotros y ellos, salir en su marcha. Eso nos dolía al final, y a medida que recuperábamos salud y fuerzas, el anhelo de luchar se apoderaba de nosotros. Era vergonzoso e irritante saber que a solo 2 o 3 leguas de nosotros, los alemanes eran victoriosos e insolentes, sentir que estábamos protegidos por nuestra cautividad y debido a eso éramos impotentes contra ellos. Un día, nuestro capitán apartó a 5 o 6 de nosotros y nos habló de eso, largamente y con furia. Era un buen tipo ese capitán. Había sido subteniente en los Suavos. Era alto y delgado y tan duro como el acero, y durante toda la campaña había dejado a los alemanes sin trabajo. Se desesperaba en la inactividad y no podía acostumbrarse a la idea de ser prisionero y no hacer nada. «Maldita sea», nos dijo. ¿No les duele saber que hay una cantidad de soldados enemigos a solo 2 horas de aquí? ¿No les vuelve casi locos saber que esos miserables andan merodeando en nuestras montañas, cuando 6 hombres decididos podrían matarlos fácilmente cualquier día? No lo soporto más, y tengo que ir allá. ¿Pero cómo lo conseguirá, capitán? ¿Cómo dices? No es tan difícil. Como si no hubiéramos hecho lo mismo durante los últimos 6 meses, saliendo de bosques vigilados por hombres muy distintos a los suizos. El día que quieran cruzar a Francia, yo me encargaré de llevarlos allí. Eso puede ser, pero ¿qué haremos en Francia sin armas? Sin armas, las conseguiremos allá, por Júpiter. «Te estás olvidando del tratado», dijo otro soldado. «Correremos el riesgo de perjudicar a los suizos si Manteuffel se entera de que han permitido que los prisioneros regresen a Francia». «Vamos», dijo el capitán, «esas son todas malas razones. Tengo la intención de ir a matar a algunos prusianos. Eso es lo único que me importa. Si no quieren hacer lo mismo que yo, muy bien. Díganlo enseguida. Puedo ir perfectamente solo. No necesito la compañía de nadie». Naturalmente todos protestamos y, como era completamente imposible hacer cambiar de parecer al capitán, nos sentimos obligados a prometer que iríamos con él. Le teníamos demasiado aprecio para dejarlo tirado, ya que nunca nos defraudó en ninguna situación extrema. Así que la expedición quedó decidida. El capitán tenía un plan propio que había estado madurando durante algún tiempo. Un hombre de esa parte del país que él conocía iba a prestarle un carro y 6 trajes de campesinos. Podíamos escondernos bajo algo de paja en el fondo del carro, que estaría cargado de queso Gruyère, que se suponía iba a vender en Francia. El capitán les dijo a los centinelas que llevaba a 2 amigos con él para proteger sus bienes en caso de que alguien intentara robarle, lo cual no parecía una precaución extraordinaria. Un oficial suizo parecía mirar el carro de manera cómplice, pero eso era para impresionar a sus soldados. En resumen, ni oficiales ni soldados entendieron bien la situación. «Arriba», le dijo el capitán a los caballos mientras hacía restallar su látigo, y nuestros 3 hombres fumaban tranquilamente sus pipas. Estaba medio sofocado en mi caja, que solo admitía aire a través de esos agujeros en la parte delantera, y al mismo tiempo estaba casi congelado, pues hacía un frío terrible.
Arriba, repitió el capitán, y el carro cargado de queso Gruyère entró en Francia. Las líneas prusianas estaban muy mal vigiladas, ya que el enemigo confiaba en la vigilancia de los suizos. El sargento hablaba alemán del norte, mientras que nuestro capitán hablaba el alemán chapurreado de los 4 cantones, así que no podían entenderse. Sin embargo, el sargento pretendía ser muy inteligente, y para hacernos creer que nos entendía, nos permitieron continuar nuestro viaje. Después de viajar durante 7 horas, siendo detenidos continuamente de la misma manera, llegamos a un pequeño pueblo en ruinas del Jura al anochecer. ¿Qué íbamos a hacer? Nuestras únicas armas eran el látigo del capitán, nuestras blusas de campesino y nuestra comida, el queso Gruyère. Nuestra única riqueza consistía en nuestra munición, paquetes de cartuchos que habíamos guardado dentro de algunos de los grandes quesos. Teníamos alrededor de 1000, solo 200 para cada uno, pero necesitábamos rifles y debían ser chaspots. Afortunadamente, el capitán era un hombre valiente y de mente inventiva, y este fue el plan que ideó. Mientras 3 de nosotros permanecíamos escondidos en un sótano en el pueblo abandonado, él continuó su viaje hasta Besançon con el carro vacío y un hombre. La ciudad estaba sitiada, pero siempre se puede encontrar una forma de entrar en una ciudad entre las colinas, cruzando la meseta hasta llegar a unos 10 kilómetros de las murallas y luego siguiendo senderos y barrancos a pie. Dejaron su carro en Omans, entre los alemanes, y se escaparon de él por la noche a pie, para alcanzar las alturas que bordean el río Doubs. Al día siguiente entraron en Besançon, donde había muchos chaspots. Había cerca de 40.000 de ellos en el arsenal, y el general Roland, un valiente marino, se rió del osado proyecto del capitán, pero le permitió llevarse 6 rifles y le deseó buena suerte. Allí también encontró a su esposa, que había estado con nosotros durante toda la guerra antes de la campaña del Este y que solo una enfermedad había impedido que continuara con el ejército de Bourbaki. Sin embargo, se había recuperado, a pesar del frío que se volvía cada vez más intenso y de las innumerables privaciones que la esperaban, y persistió en acompañar a su marido. Él se vio obligado a ceder a su insistencia, y los 3, el capitán, su esposa y nuestro camarada, emprendieron la expedición. Ir no fue nada en comparación con regresar. Estuvieron obligados a viajar de noche para evitar a cualquiera, ya que la posesión de 6 rifles los haría sospechosos. Pero, a pesar de todo, una semana después de dejarnos, el capitán y sus 2 hombres estaban de vuelta con nosotros. La campaña estaba a punto de comenzar. La primera noche de su regreso, él mismo la inició, y bajo el pretexto de examinar el campo circundante, se aventuró por la carretera principal. Debo decirles que el pequeño pueblo que nos servía de fortaleza era una pequeña colección de casas pobres y mal construidas, que habían sido abandonadas mucho tiempo antes. Estaba situado en una pendiente empinada que terminaba en una llanura boscosa. Los campesinos venden la madera, la envían por las pendientes y que conducen a la llanura, donde la apilan en montones, que venden 3 veces al año a los comerciantes de madera. El lugar donde se celebra este mercado está indicado por 2 pequeñas casas al lado de la carretera principal, que sirven de cantinas. El capitán había bajado por una de esas pendientes. Había estado fuera unos 30 minutos, y nosotros estábamos atentos en la cima del barranco cuando escuchamos un disparo. El capitán nos había ordenado que no nos moviéramos y que solo nos acercáramos si oíamos su trompeta. Estaba hecha de un cuerno de cabra y se podía oír a una legua de distancia, pero no emitió ningún sonido. Y a pesar de nuestra cruel inquietud, tuvimos que esperar en silencio, con nuestros rifles a nuestro lado. No hay problema en bajar por estas pendientes. Uno solo se deja deslizar, pero es más difícil subir de nuevo. Hay que trepar agarrándose de las ramas colgantes de los árboles, y a veces incluso a gatas, con pura fuerza. Pasó una hora mortal y él no regresaba. Nada se movía en la maleza. La esposa del capitán empezaba a impacientarse. ¿Qué podría estar haciendo? ¿Por qué no nos llamaba? ¿Acaso el disparo que habíamos oído provenía de un enemigo y había matado o herido a nuestro líder, su marido? No sabíamos qué pensar, pero yo mismo imaginaba que o bien estaba muerto, o bien su empresa había sido exitosa. Solo sentía ansiedad y curiosidad por saber qué había hecho. De repente escuchamos el sonido de su trompeta y nos sorprendió mucho que en lugar de venir desde abajo, como habíamos esperado, provenía del pueblo detrás de nosotros. ¿Qué significaba eso? Era un misterio para nosotros, pero a todos se nos ocurrió la misma idea. Él había sido eliminado y los prusianos estaban tocando la trompeta para traernos a una emboscada. Por lo tanto, regresamos a la cabaña, manteniendo una cuidadosa vigilancia con los dedos en el gatillo y escondiéndonos bajo las ramas.
pero su esposa, a pesar de nuestras súplicas, se lanzó adelante, saltando como una tigresa. Pensaba que tenía que vengar a su marido y había fijado la bayoneta a su rifle. La perdimos de vista en el momento en que escuchamos la trompeta de nuevo, y unos momentos después la oímos llamarnos. «Vengan, vengan, está vivo, es él». Nos apresuramos y vimos al capitán fumando su pipa a la entrada del pueblo, pero curiosamente estaba a caballo. «Ah, nos dijo. Vean que aquí hay algo que hacer. Ya estoy a caballo. Derribé a un soldado enemigo allá y tomé su caballo. Supongo que estaban vigilando el bosque, pero lo hacían bebiendo y disfrutando. Uno de ellos, el centinela en la puerta, no tuvo tiempo de verme antes de que le diera un golpe en el estómago, y entonces, antes de que los otros pudieran salir, salté sobre el caballo y me fui como un tiro. 8 o 10 de ellos me siguieron, creo, pero tomé los caminos secundarios a través del bosque. Me he rasguñado y desgarrado un poco, pero aquí estoy, y ahora, mis buenos amigos, atención y cuidado. Esos bribones no descansarán hasta atraparnos y debemos recibirlos con balas de rifle. Vamos, tomemos nuestras posiciones». Nos pusimos en marcha. Uno de nosotros tomó su posición bastante lejos del pueblo en las encrucijadas. Yo me situé en la entrada de la calle principal, donde la carretera desde la llanura entra en el pueblo, mientras que los otros dos, el capitán y su esposa, estaban en el centro del pueblo, cerca de la iglesia, cuya torre servía como observatorio y ciudadela. No llevábamos mucho tiempo en nuestros puestos cuando escuchamos un disparo seguido de otro, y luego 2 más, y después 3. El primero era evidentemente de un chassepot. Uno lo reconoce por el sonido agudo del informe, que suena como el chasquido de un látigo, mientras que los otros 3 provenían de las carabinas de los lanceros. El capitán estaba furioso. Había dado órdenes al puesto avanzado de dejar pasar al enemigo y simplemente seguirlos a distancia si se dirigían hacia el pueblo y luego unirse a mí cuando hubieran ido bien entre las casas. Entonces debían aparecer repentinamente, tomar a la patrulla entre 2 fuegos y no permitir que ni un solo hombre escapara porque, posicionados como estábamos, los 6 podríamos haber acorralado a 10 prusianos si fuera necesario. «Ese maldito Piédelot los ha alertado», dijo el capitán. «Ya no se aventurarán a avanzar a ciegas. Estoy bastante seguro de que se las ha ingeniado para recibir un disparo él mismo en alguna parte porque no oímos nada de él. Le está bien empleado. ¿Por qué no obedeció las órdenes?» Y luego, después de un momento, murmuró entre su barba. «Después de todo siento lástima por el pobre tipo. Es tan valiente y dispara tan bien». El capitán tenía razón en sus conjeturas. Esperamos hasta la tarde sin ver a los soldados enemigos. Se habían retirado después del primer ataque, pero desafortunadamente tampoco habíamos visto a Piédelot. Estaba muerto o prisionero. Cuando cayó la noche, el capitán propuso que saliéramos a buscarlo, y así 3 de nosotros partimos. En la encrucijada encontramos un rifle roto y algo de sangre, mientras que el suelo estaba pisoteado, pero no encontramos ni a un hombre herido ni un cadáver, aunque revisamos cada matorral, y a medianoche regresamos sin haber descubierto nada de nuestro desafortunado camarada. «Es muy extraño», gruñó el capitán. «Deben haberlo matado y arrojado a los arbustos en algún lugar. No es posible que lo hayan capturado porque habría pedido ayuda. No lo entiendo en absoluto». Justo cuando dijo eso, llamas brillantes se elevaron en dirección a la posada en la carretera principal, iluminando el cielo. «¡Canallas, cobardes!», gritó. «Apuesto a que han incendiado las 2 casas en el mercado para vengarse, y luego se escabullirán sin decir una palabra. Estarán satisfechos con haber matado a un hombre y prendido fuego a 2 casas. Muy bien. No se saldrán con la suya. Debemos ir por ellos. No les gustará dejar sus luminarias para pelear». «Sería un gran golpe de suerte si pudiéramos liberar a Piédelot al mismo tiempo», dijo alguien. Nosotros 5 partimos, llenos de ira y esperanza. En 20 minutos habíamos llegado al fondo del barranco y no habíamos visto a nadie cuando estábamos a menos de 100 metros de la posada. El fuego estaba detrás de la casa y todo lo que veíamos era el reflejo sobre el techo. Sin embargo, caminábamos bastante despacio, ya que temíamos una emboscada, cuando de repente escuchamos la voz bien conocida de Piédelot. Tenía un sonido extraño. Era al mismo tiempo apagada y vibrante, ahogada y clara, como si estuviera gritando tan fuerte como pudiera con un trapo metido en la boca. Parecía tener la voz ronca y jadeante, y el desafortunado seguía exclamando: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Mandamos al diablo cualquier pensamiento de prudencia, y en 2 saltos estábamos en la parte trasera de la posada, donde una terrible escena se presentó ante nosotros. Piédelot estaba siendo quemado vivo, retorciéndose en medio de un montón de leña,
Atado a una estaca, las llamas lo lamían con sus lenguas ardientes. Cuando nos vio, su lengua pareció pegarse en su garganta. Bajó la cabeza y pareció que iba a morir. En un instante derribamos la hoguera ardiente, esparcimos las brasas y cortamos las cuerdas que lo sujetaban. Pobre tipo, ¿en qué estado tan terrible lo encontramos? La noche anterior le habían roto el brazo izquierdo y parecía que lo habían golpeado brutalmente desde entonces, pues todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, moretones y sangre. Las llamas también habían comenzado su trabajo sobre él y tenía 2 grandes quemaduras, una en los lomos y otra en el muslo derecho, con la barba y el cabello chamuscados. Pobre Piédelot. Nadie sabrá la rabia terrible que sentimos al ver esto. Nos habríamos lanzado de cabeza contra 100.000 prusianos. Nuestra sed de venganza era intensa, pero los cobardes habían huido, dejándonos con su crimen. ¿Dónde podríamos encontrarlos ahora? Mientras tanto, la esposa del capitán cuidaba de Piédelot, vendándole las heridas lo mejor que podía, mientras que el propio capitán le estrechaba la mano con emoción, y en unos minutos recobró el sentido. «Buenos días, capitán. Buenos días a todos», dijo. «¡Ah! Los canallas, los miserables. Vinieron 20 a sorprendernos». «¿20, dices?» «Sí, era toda una banda, y por eso desobedecí órdenes, capitán, y les disparé, porque habrían matado a todos ustedes y preferí detenerlos». Eso los asustó y no se atrevieron a acercarse más allá del cruce. Eran tan cobardes. 4 de ellos me dispararon a 20 metros, como si hubiera sido un blanco, y luego me acuchillaron con sus espadas. Me rompieron el brazo, así que solo podía usar la bayoneta con una mano. «¿Pero por qué no pediste ayuda?» «Tuve mucho cuidado de no hacerlo, porque habrían venido todos ustedes, y no habrían podido ni defenderme ni defenderse, siendo solo 5 contra 20. Sabes que no habríamos permitido que te llevaran, pobre viejo. Preferí morir solo, ¿no lo ves? No quise traerlos aquí porque habría sido solo una emboscada». «Bueno, no hablaremos más de eso. ¿Te sientes un poco mejor?» «No, me estoy sofocando. Sé que no puedo vivir mucho más. Los brutos. Me ataron a un árbol y me golpearon hasta dejarme medio muerto, y luego me sacudieron el brazo roto, pero no hice ningún sonido. Preferiría haberme mordido la lengua antes de gritar frente a ellos. Ahora puedo decir lo que estoy sufriendo y derramar lágrimas. Eso hace bien. Gracias, mis amables amigos. Pobre Piédelot. Pero te vengaremos, eso tenlo por seguro». «Sí, sí, quiero que lo hagan. En particular, hay una mujer entre ellos que se hace pasar por esposa del lancero que el capitán mató ayer. Está vestida como un lancero y fue quien más me torturó ayer y sugirió quemarme. Y fue ella quien encendió la hoguera. ¡Oh, la maldita la bestia! ¡Ah, cómo sufro! Mis riñones, mis brazos». Y cayó de espaldas, jadeante y exhausto, retorciéndose en su terrible agonía, mientras la esposa del capitán le limpiaba el sudor de la frente y todos derramábamos lágrimas de dolor y rabia, como si fuéramos niños. No les describiré su final. Murió media hora después, previamente contándonos en qué dirección se había ido el enemigo. Cuando murió, nos tomamos el tiempo para enterrarlo, y luego partimos en su persecución, con el corazón lleno de furia y odio. «Nos lanzaremos contra todo el ejército prusiano, si es necesario», dijo el capitán. «Pero vengaremos a Piédelot. Debemos atrapar a esos pícaros. Juramos morir antes que no encontrarlos, y si soy el primero en morir, estas son mis órdenes. Todos los prisioneros que tomen deben ser fusilados inmediatamente, y en cuanto a la esposa del lancero, debe ser torturada antes de morir». «No debe ser fusilada porque es una mujer», dijo la esposa del capitán. «Si sobrevives, estoy segura de que no dispararías a una mujer. Torturarla será suficiente, pero si mueres en esta persecución, quiero una cosa, y es luchar con ella. La mataré con mis propias manos y los demás pueden hacer lo que quieran con ella si me mata a mí. La ultrajaremos, la quemaremos, la despedazaremos. Piédelot será vengado, ojo por ojo, diente por diente». A la mañana siguiente, inesperadamente, sorprendimos un puesto avanzado de soldados enemigos a 4 leguas. Sorprendidos por nuestro ataque repentino, no pudieron montar sus caballos ni siquiera defenderse. Y en pocos momentos teníamos 5 prisioneros que correspondían a nuestro propio número. El capitán los interrogó y por sus respuestas estábamos seguros de que eran los mismos a los que nos habíamos enfrentado el día anterior. Luego tuvo lugar una operación muy curiosa. Uno de nosotros fue designado para verificar su sexo
y nada puede describir nuestra alegría cuando descubrimos entre ellos lo que estábamos buscando, la mujer que había torturado a nuestro amigo. Los otros 4 fueron fusilados en el acto, de espaldas a nosotros y cerca de las bocas de nuestros rifles, y luego dirigimos nuestra atención a la mujer. ¿Qué íbamos a hacer con ella? Debo reconocer que todos estábamos a favor de fusilarla. El odio y el deseo de vengar a Pied-de-Lot habían extinguido toda compasión en nosotros y habíamos olvidado que estábamos a punto de disparar a una mujer, pero una mujer nos lo recordó, la esposa del capitán. A sus súplicas entonces determinamos mantenerla prisionera. La pobre esposa del capitán iba a ser severamente castigada por este acto de clemencia. Al día siguiente nos enteramos de que el armisticio se había extendido a la parte oriental de Francia y tuvimos que poner fin a nuestra pequeña campaña. 2 de nosotros, que pertenecíamos a la zona, regresaron a casa, así que solo quedábamos 4 en total, el capitán, su esposa y 2 hombres. Pertenecíamos a Besançon, que aún estaba siendo sitiada a pesar del armisticio. «Detengámonos aquí», dijo el capitán. «No puedo creer que la guerra vaya a terminar así. Maldita sea. Seguramente todavía quedan hombres en Francia, y ahora es el momento de demostrar de qué están hechos. La primavera se acerca, y el armisticio es solo una trampa tendida para los prusianos. Durante el tiempo que dure, se levantará un nuevo ejército, y una buena mañana volveremos a atacarles. Estaremos listos y tenemos un rehén. Quedémonos aquí». Fijamos nuestra residencia allí. Hacía un frío terrible y no salíamos mucho, y siempre alguien tenía que tener a la prisionera femenina a la vista. Ella estaba hosca y nunca decía nada, o hablaba de su marido, a quien el capitán había matado. Lo miraba continuamente con ojos feroces, y sentíamos que estaba torturada por un deseo salvaje de venganza. Eso nos parecía el castigo más adecuado para los terribles tormentos que había hecho sufrir a Pied-de-Lot, pues la venganza impotente es un dolor tan intenso. ¡Ay! Nosotros que sabíamos cómo vengar a nuestro camarada, debimos haber pensado que esta mujer sabría cómo vengar a su esposo, y debimos haber estado en guardia. Es cierto que uno de nosotros vigilaba cada noche, y que al principio la atábamos con una cuerda larga al gran banco de roble que estaba fijado a la pared. Pero poco a poco, como nunca había intentado escapar a pesar de su odio hacia nosotros, relajamos nuestra extrema prudencia y le permitimos dormir en otro lugar, excepto en el banco y sin estar atada. ¿Qué teníamos que temer? Ella estaba al fondo de la habitación. Un hombre vigilaba la puerta, y entre ella y el centinela, la esposa del capitán, y 2 hombres más solían acostarse. Estaba sola y desarmada contra 4, así que no podría haber peligro. Una noche, mientras dormíamos y el capitán estaba de guardia, la esposa del lancero estaba acostada más tranquilamente en su rincón de lo usual, e incluso había sonreído por primera vez desde que había sido nuestra prisionera durante la velada. Sin embargo, de repente, en medio de la noche, todos fuimos despertados por un grito terrible. Nos levantamos buscándonos a tientas y de inmediato nos tropezamos con una pareja furiosa que rodaba y peleaba en el suelo. Era el capitán y la esposa del lancero. Nos lanzamos sobre ellos y los separamos en un momento. Ella gritaba y reía, y él parecía tener el estertor de la muerte. Todo esto ocurrió en la oscuridad. 2 de nosotros la sujetamos, y cuando encendimos una luz, una escena terrible se presentó ante nuestros ojos. El capitán yacía en el suelo en un charco de sangre, con una herida enorme en la garganta, y su bayoneta de espada que había sido tomada de su rifle estaba clavada en la herida roja y abierta. Pocos minutos después murió, sin haber podido pronunciar una palabra. La esposa del capitán no derramó ni una lágrima. Sus ojos estaban secos, su garganta contraída, y miraba a la esposa del lancero con una ferocidad serena que inspiraba miedo. «Esta mujer me pertenece», nos dijo de repente. «Ustedes me juraron hace menos de una semana que me dejarían matarla como yo eligiera si mataba a mi esposo, y deben cumplir su juramento. Deben atarla firmemente a la chimenea, de pie contra el respaldo, y luego pueden irse donde gusten, pero lejos de aquí. Me vengaré de ella yo misma. Dejen el cuerpo del capitán, y nos quedaremos aquí los 3, él, ella y yo». Obedecimos y nos fuimos. Ella prometió escribirnos a Ginebra, ya que regresábamos allí. 2 días después recibí la siguiente carta fechada el día después de que nos fuimos, escrita en una posada en el camino principal. «Mi amigo, te escribo según lo prometido. En este momento estoy en la posada, donde acabo de entregar a mi prisionera a un oficial prusiano. Debo decirte, amigo mío, que esta pobre mujer ha dejado 2 niños en Alemania.
Ella había seguido a su esposo, a quien adoraba, ya que no deseaba que él estuviera expuesto a los riesgos de la guerra solo, y sus hijos estaban con los abuelos. Me enteré de todo esto desde ayer, y ha cambiado mis ideas de venganza por sentimientos más humanos. En el mismo momento en que sentía placer al insultar a esta mujer y al amenazarla con los tormentos más horribles, al recordar a Pied-de-Lot que fue quemado vivo y al amenazarla con una muerte similar, ella me miró fríamente y dijo: «¿De qué tienes que reprocharme, francesa? ¿Crees que estás actuando correctamente al vengar la muerte de tu esposo, verdad?» «Sí», respondí. «Muy bien entonces. Al matar a tu esposo, hice lo que tú estás a punto de hacer al quemarme. Me vengué de mi marido porque tu esposo lo mató a él». «Bien», respondí. «Puesto que estás de acuerdo con esta venganza, prepárate para soportarla». No la temo, y de hecho no parecía haber perdido valor. Su rostro estaba calmado y me miraba sin temblar mientras juntaba leña y hojas secas. Febrilmente echaba sobre ellas la pólvora de unos cartuchos, lo que haría su pira funeraria aún más cruel. Vacilé en mis pensamientos de persecución por un momento. Pero el capitán estaba allí, pálido y cubierto de sangre, y parecía mirarme con sus grandes ojos vidriosos. Me apliqué de nuevo a mi trabajo después de besar sus labios pálidos. Sin embargo, de repente, al levantar la cabeza, vi que ella estaba llorando y me sentí bastante sorprendido. «¿Así que tienes miedo?», le dije. «No, pero cuando te vi besar a tu esposo pensé en el mío, en todos a quienes amo». Continuó sollozando, pero de repente, deteniéndose, me dijo con palabras entrecortadas y en voz baja: «¿Tienes hijos?». Un escalofrío me recorrió, porque adiviné que esta pobre mujer tenía algunos. Me pidió que mirara en un portafolio que llevaba en su pecho y dentro vi 2 fotografías de niños muy pequeños, un varón y una niña, con esos rostros amables, gentiles y regordetes que tienen los niños alemanes. También había en él 2 mechones de cabello claro y una carta con una letra grande de infantil que comenzaba con palabras alemanas que significaban: «Querida mamita, no pude contener mis lágrimas, mi querido amigo», y así la desaté, y sin atreverme a mirar el rostro de mi pobre esposo muerto, que no sería vengado, fui con ella hasta la posada. Ella es libre. Acabo de dejarla y me besó con lágrimas. Voy a subir con mi esposo. Ven lo antes posible, mi querido amigo, para encontrarnos nuestros 2 cuerpos. Partí a toda prisa y cuando llegué había una patrulla prusiana en la cabaña. Y cuando pregunté qué significaba todo eso, me dijeron que había un capitán de francotiradores y su esposa adentro, ambos muertos. Di sus nombres, vieron que los conocía y rogué que se me permitiera organizar su funeral. «Alguien ya se ha encargado de ello», fue la respuesta. «Entra si lo deseas, ya que los conoces. Puedes arreglar el funeral con su amiga». Entré. El capitán y su esposa yacían lado a lado en una cama y estaban cubiertos por una sábana. La levanté y vi que la mujer se había infligido una herida similar en la garganta a la que había causado la muerte de su esposo. Al lado de la cama estaba sentada vigilando y llorando la mujer que me habían mencionado como su mejor amiga. Era la esposa del lancero.